Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al último directo de este curso. Hoy hablaremos con Fernando, que es entrenador personal y paciente de artritis. Hola, buenas tardes, Ariani. Buenas tardes, bueno, veo que ya está Fernando por aquí. Ahora le vamos a invitar. Súper interesante para todos. Y ya sabéis que aquí siempre hablamos mucho de lo bueno que es hacer ejercicio, pues qué mejor que nos lo explique Fernando. A ver, vale. Creo que te he invitado, Fernando. Si tienes algún problema, si no, me puedes escribir por el chat. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Vale. Nos está dando la bienvenida a este último directo del curso, que hablaremos con Fernando. A ver si podemos conectarnos. Está aceptando la invitación, pero se queda como colgado. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no sé cómo estáis llevando el calor, no sé desde dónde os estáis conectando. Vale, Fernando me dice que no te puedes conectar, no sé. Vale, vale. Pues me espero un poquito. A ver. Pararse la imagen. Vale, vale. Me espero unos segundos. ¿Desde dónde nos está escuchando? Mira, ya está. Hola, Fernando. Buenas. Bueno, no ha sido tan crítico, ¿eh? Al final pensaba que quizás nos teníamos que esperar más. Tanto días Bueno, pasado. Muchas bienvenido a gracias. los directos de Reumas. Un placer tenerte por aquí. Muchas Creo que gracias. el tema de hoy es muy interesante para todos. Es un tema, de hecho, recurrente, el del ejercicio, que ha ido saliendo en otros directos hablando de otras cosas, así que creo que está muy bien hoy poder hablar directamente, ¿no?, contigo, un directo solo de el ejercicio físico en las enfermedades reumáticas. Bueno, ya te he presentado un poco antes, comentaba, ¿no?, que eres entrenador personal, paciente de artritis. No sé si quieres añadir alguna cosita más o saludar antes de empezar. Pues nada, básicamente agradeceros a vosotros, a ti en especial, haberme invitado. Tal cual lo que dices es así. Muchas veces sí, hay que hacer actividad física, hay que hacer actividad física, pero ¿y luego dónde estamos, no? Luego ¿dónde acudimos a la hora de hacer actividad física? Y el principal problema que yo detecto es que a la hora de abordar este problema es muy complejo. Muy complejo porque nuestras características son particulares, que no son imposibles o complicadas, sino que al fin y al cabo tenemos unas características pues que es complicado solucionar. Y bueno, en este caso yo me encargo específicamente de esto mismo. Es decir, yo soy paciente desde hace ya 10 años, 12 años. Es que he cumplido años hace poco y ya ni me acuerdo. Pues felicidades. 24, 10 años. Toma. Y también soy paciente de psoriasis desde que era prácticamente niño y llevo Vale. en el mundo del entrenamiento y demás unos 15 años. Y básicamente pues surge un poquito todo a raíz de una lesión mía deportiva, me rompo la rodilla, tengo que parar de trabajar y eso al fin y al cabo repercute en el negocio y me veo en esa necesidad de decir, es que si no estoy yo presente, pues al fin y al cabo no llegan los ingresos a casa, etc, etc. Y es cuando me vuelco un poquito en el mundo online y lleva esto literalmente un año y 3, 4 meses. Y puedo decir que en 10 días dejo completamente el trabajo que llevo desarrollando durante más de 12 años para centrarme únicamente en este proyecto donde ya llevaba mucho tiempo con las energías volcadas, pero al fin y al cabo tengo un gimnasio donde tengo gente presencial y ya lo aparto para dedicarme únicamente al fin y al cabo a solucionar este problema que sobre todo me estaba reportando muchísima gratificación personal. El proyecto surge a raíz de precisamente eso, es decir, soy paciente, soy una persona muy, muy funcional y de eso quiero sobre todo convencer a la gente de que, primero, abordando el problema al inicio es mucho más fácil y segundo, gente que al fin y al cabo tenga una afectación grave debido a los años que puede cambiar completamente su calidad de vida si trabajamos en una dirección acertada.
Pues muchas gracias por esta introducción, Fernando. Bueno, antes de seguir, quería recordaros que los que estáis pasando por aquí, que va a quedar grabado el directo por si alguien se tiene que desconectar en algún momento. Si alguien quiere hacer algún comentario, sabéis también que podéis ir comentando en el chat y vamos a resolver todas las dudas que podamos. Si te parece, antes de empezar, Fernando, así como un poco de introducción, si nos puedes explicar brevemente qué beneficios tiene el ejercicio para una persona con enfermedad reumática. Vale. Cuando muchas veces pensamos en este problema, yo intento pensar, ¿me puedes decir un perjuicio que tenga la actividad física? Bueno, yo creo que sí, más que, o sea, más que eso, yo creo que es la idea un poco que tienes, ¿no? Si tienes una enfermedad reumática y tienes dolor, es más como a nivel de consecuencias, de me va a doler esto o la imposibilidad de iniciar el movimiento. Exacto. Con lo que hay que contar al fin y al cabo es con esa sintomatología. Cada persona tenemos un tipo de sintomatología. Yo en mi historia ha sido como mucha la rigidez y el dolor, pero al fin y al cabo la amalgama de posibilidades es enorme. Entonces, la actividad física lo que va a buscar en este caso va a ser mejorar o conservar al máximo nuestros rangos de movimiento y sobre todo los beneficios que acaba produciendo esas acciones conjuntas de la actividad física. Hay mucha gente que dice, sí, yo salgo a caminar. Ya, pero es que caminar no es un superpoder, ¿vale? Es decir, es una habilidad que tenemos y qué menos al fin y al cabo que desarrollar. Entonces, realmente dentro de lo que son los beneficios de la actividad física, podríamos hacer una lista de 20 beneficios al menos, donde mejoramos la resistencia, mejoramos el humor, mejoramos el estado anímico, mejoramos la fuerza y eso produce menor presión en nuestras articulaciones. El rango de movimiento lo acabamos ampliando, disminuimos la fatiga crónica, es decir, es que es innumerable la lista de beneficios. Por eso te decía lo de, ¿alguien piensa que la actividad física tiene algún perjuicio? ¿Vale? Entonces, es algo que tiene que estar completamente instaurado. Desgraciadamente, tenemos una sociedad muy sedentaria. Estamos hablando que un Sí. 30% como mucho se estipula de personas, en este caso en España, un 30% de personas realiza actividad física con cierta frecuencia y está claro que es algo contra lo que hay que luchar, ¿vale? Porque somos una sociedad en general que está abocada a trabajos muy sedentarios, los desplazamientos acaban ocupando gran parte también de nuestro tiempo, el tema de la conciliación, es decir, estamos viendo que no hay un problema. Y cuando encima tenemos una situación delicada como pueda ser una enfermedad reumática, esa lista de problemas que tiene una persona normal, a nosotros o nosotros se nos Añades. añade este tipo de circunstancias. Vale, entonces ahora te voy a hacer la gran pregunta, ¿no? Dices, vale, muy bien, yo sé que tiene todos estos beneficios. ¿Cómo rompes la barrera el día este que, claro, tú estás con rigidez, tienes dolor? Entonces, una parte de tu mente supongo que piensa, sí, el ejercicio va a ser beneficioso, pero a la vez también tienes ese miedo de a ver si me duele o, ¿sabes? ¿Cómo hacemos para traspasar este Pues límite? mira, es una gran pregunta, sobre todo porque, como bien dices, es una creencia que tenemos instaurada. Mucha gente, al fin y al cabo, lo ha intentado muchas veces y ha fracasado. Bueno, es que he ido a una clase de no sé qué y no he podido hacer ni la mitad de cosas. Es que he hecho no sé qué y he estado 3 días cao. Yo, por ejemplo, cuando hago las entrevistas, esto lo pongo mucho. Es decir, hace un día y una semana cao y pongo el cao directamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí empezamos ya a analizar un poquito todos esos problemas, ¿vale? Entonces, para mí, la parte principal del proceso cuando empiezo a trabajar con una persona es de, uno, convencerle de la situación que tenemos, es decir, que al fin y al cabo reflexione sobre sus condiciones. Y después hay algo que acabo un poco investigando durante esa entrevista inicial que suelo tener con la gente, donde les hago una pregunta, ¿vale? Entonces, a partir de ahí y hago razonar un poquito a la situación, ¿vale? Entonces, vamos a lanzar un poquito la pregunta aquí al aire, ¿vale? Por ejemplo, me la vas a responder tú, ¿vale? Vamos a ver si, A ver. si va por ahí, ¿vale? Vamos a suponer que yo te pongo ahora mismo un desafío físico, ¿vale? De alta intensidad. Y lo tienes que cumplir sí o sí, Julia,
¿vale? Vale. Vamos a poner que ese desafío físico es, vamos a poner que tenemos un problema serio en las manos, ¿vale? Ujú, Y nos falta resistencia, sufrimos de cierta fatiga, etc. Vale, pues ese desafío es tirarme toda la tarde de compras, volver cargado hasta arriba de bolsas y llegar a casa y tener el ascensor roto, por ejemplo, y tener que subir a un cuarto sin ascensor, ¿vale? ujú. Vamos a quitar el tiempo que hemos estado ahí y yo te digo, si esto lo tuvieses que hacer, ¿en qué momento del día preferirías hacerlo? ¿A primera hora de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 8 de la tarde? Primero estaba pensando a primera hora, porque digo, tengo más energía, a la vez también hay más rigidez. Pero también, claro, si lo haces a primera hora, haces como el burnout, ¿no? Este de energía, como consumes también toda la energía, dile como la teoría esta de las monedas, las cucharas o llámale como quieras. Eh, complicado. Quizá te diría a última hora, pero no estoy muy segura, ¿eh? ¿Vale? Vamos a razonar el porqué, ¿vale? Mm, ¿Tú sufres fatiga crónica? bueno, no, fatiga, Fatiga, sí. ¿vale? ¿Cómo estás a las 8 de la tarde? Ya, claro, es que tampoco el ¿Vale? nivel de Entonces, energía. lo que tenemos que hacer es elegir y priorizar cuál es el mal mayor, ¿vale? Mm, Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Que nos levantamos con rigidez, con lo cual a lo mejor ahí no tenemos las máximas capacidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que crear? Hay que diseñar una estrategia para, en este caso, Julia, que a las 8 de la tarde está un poquito cansada, a la mañana está muy rígida. Entonces, mm, vamos a poner una situación realista. Imagínate que tú me dices que a las 8 de la tarde, vamos a eliminar la fatiga, ¿vale? Tú me dices que no tienes fatiga y tú me ujú. dices que a las 8 de la tarde te encuentras mejor. O sea, lo harías a las 8 de la tarde. Y yo te hago pensar, ¿por qué eliges a las 8 de la tarde? No, era más por el tema este, ¿no? De no consumir tanta, como toda la energía, si es algo que te va a cansar mucho. Pero es que ahora a medida que lo estaba pensando, quizá digo, quizá cogería un punto medio, ¿sabes? De te levantas, se te va yendo una rigidez, ¿sabes? Y ya como a la mitad del día que Perfecto, estás como, tienes energía, no tienes tanta rigidez, pero tampoco estás tan agotado, entonces quizá sería más óptimo, ¿no? perfecto. Punto medio, ¿no? A mediodía. Vale, Ujú. ahora te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las 2 de la tarde y las 8 de la mañana? Bueno, o sea, han pasado unas horas, has ido moviendo tu cuerpo, se ha ido activando, ¿no? Un poco la musculatura, las articulaciones se van, bueno, lubricando un poco más con el movimiento. Con lo cual, lo que ha cambiado en todo ese razonamiento es que me he movido más, ¿vale? Sí, realmente sí. Luego ya hay que entrar en todas esas problemáticas que hemos dicho antes de, pues trabajo hasta no sé qué hora, tengo que ir a recoger a los niños y llevarlos a extraescolares. A mí al fin y al cabo, tenemos muchos alumnos y hay una frase muy típica de tardo 2 horas en levantarme. ¿Vale? Pues lo Sí. primero que tenemos que solucionar es que ese tiempo de puesta en marcha, ¿vale? Se reduzca. Entre otras cosas porque ganamos tiempo, ¿vale? Ganamos tiempo del día y eso nos permite hacer más cosas. Si al mismo tiempo mejoramos todo esto, es muy, muy, muy probable que durmamos mejor, con lo cual descansemos mejor. Entonces, Mm, acaba siendo una bola, ¿vale? Que se va retroalimentando de estas energías. O sea, una de esas creencias que me preguntabas antes es que la actividad física fatiga o que cansa. Cierto. El objetivo es ese. Pero del mismo modo, ¿vale? Como si fuese una especie de batería dinámica, sí. lo que creamos es una mejor acondicionamiento y una mejor retroalimentación de esta energía, ¿vale? Es decir, cansarnos nos hace descansar. Y eso es Mm, más importante que tener esa sensación, ¿vale? sí, Tengo, quizá. tengo Ay, una perdón, perdón. anécdota con una alumna que es súper curiosa. eh, es mexicana, vive en Las Vegas y tiene un salón de belleza que tiene, no sé si me dijo 18 empleados o 20 empleados, ¿vale? Tiene 45 años, es abuela ya también. Y entonces, cuando empezó con el tema de la artritis, empezó a tener ciertos problemas ya para estar en el propio salón, empezó a delegar cosas y su trabajo básicamente es por la mañana muy temprano, como a las 5 de la mañana, empieza a arrancar
y papeleo, 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 y la tarde se la deja para las nietas. Cuando empezamos a entrenar, me dijo una cosa, empezó a mejorar físicamente y empezó a mejorar sobre todo su descanso, y me dijo una cosa muy curiosa, me dijo, Fer, estoy teniendo un problema y es que no me da tiempo a trabajar, porque estoy durmiendo tanto que yo antes usaba un montón de horas y ahora tengo menos Claro, horas porque estoy durmiendo más. Y yo le dije, pues Ana, hay que ser más eficientes en el trabajo, pero bendito problema que estamos solucionando esto. Pero para que sí. veas un poquito que es, muchas veces es, vengo a por esto y me llevo esta lista de Mm. beneficios. Y también que Fernando, a ver si concuerdas conmigo, de no tanto... uy, digo, Es lo que hemos perdido. no me... Se ha fugado. No, que digo, que sí que es verdad, ¿no? Que el ejercicio te cansa, pero supongo que también es el punto este de que no sea una fatiga excesiva, ¿no? Que yo creo que muchas personas lo que pasa es que dices, vale, voy a hacer ejercicio, no haces nunca ejercicio o no lo haces adaptado, entonces te cansas por encima de tus posibilidades o fuerzas demasiado, entonces luego la fatiga es muy grande y quizá ya haces, ¿no? Como esa asociación de decir, vale, es que hago ejercicio y me agoto, ¿no? Que supongo que es como el cansarte, pero dentro de unos límites, sin llegar a agotarte. Justo. Lo que llamamos el ejercicio vigoroso, ¿vale? Que es como un poco el nombre que tiene. Yo aquí tengo un poco una discrepancia y al mismo tiempo es otra de las barreras y de los límites que trato de romper. Es decir, tenemos que ser conscientes de lo que de verdad es hacer actividad física, ¿vale? Entonces, es algo muy normal que cuando una persona empieza, necesita un periodo de adaptación, ¿vale? Ese periodo de adaptación necesita repetición. Entonces, no podemos tener una referencia de entreno un día y estoy una semana cao, y vuelvo a entrenar un día y estoy otra semana cao. ¿Cómo no vamos a mejorar? Pues lógicamente, porque al fin y al cabo tu cuerpo recibe un estímulo bueno frente a un montón de estímulos malos. Es como el que dice, "Ah, es que no pierdo peso", y resulta que ves su plan de alimentación o que ves su estructura de comida y empieza el lunes a primera hora desayunando rico y luego ya a la tarde lo está haciendo mal. Entonces, lo que hay que pensar es en esa compensación, ¿vale? Entonces, yo soy un defensor de la actividad física con intensidad, pero hay que ver el contexto, Claro. ¿vale? Es decir, uno de mis mensajes es que busquemos y luchemos por adaptarnos a esa intensidad para que luego no tengamos problemas en nuestro día común, ¿vale? Porque si tenemos esos problemas en nuestro día común, haciendo cosas comunes, no vamos a superarlo, ¿vale? Esa creencia de, no, es que me han dicho que camine, ¿vale? Pero ¿me puedes decir qué diferencia hay entre salir a caminar y hay mucha gente incluso que no es capaz de caminar media hora, ¿sabes? Entonces, Sí, es es a que... lo que, es a lo que es a lo que yo me refiero en muchas ocasiones. Em, Hay que tener muy claro el concepto de entrenamiento. Y un entrenamiento tiene que ser con intensidad, pero con intensidad adaptada. Yo cada vez que subo algún vídeo entrenando yo, recibo no sé cuántos mensajes de yo no puedo hacer eso, Ya. ¿vale? ¿Y cuál es mi respuesta? Es que eso yo no te he dicho que lo hagas, ¿vale? Mm. Es decir, yo necesito un tipo de entrenamiento porque yo tengo unas condiciones y tú tienes unas condiciones diferentes, ¿vale? Mm. Entonces, de eso se trata. Ya no solo el entrenamiento, sino el entrenamiento adaptado o el entrenamiento cuando yo realizo un entrenamiento personal o llevamos a la gente de manera online. Lo que hay que entender es ese contexto. Y una persona, evidentemente, como he tenido varios casos de empiezo en una silla de ruedas, ¿cómo empezamos a adaptar eso? Ahí está la clave. Mm. Esa persona ve un entrenamiento mío y dice, pues es que yo no puedo hacer ni la mitad de esas cosas si no me puedo mantener Claro, en te pie. frustras Claro, o y... sea, entonces hay que ser consciente de eso, ¿vale? El contextualizar qué es la actividad física, por un lado, y marcar esas intensidades, y también darse cuenta de que uno mismo, es decir, un paciente que encima, en un porcentaje muy, muy, muy alto de personas, no ha hecho actividad física porque todo lo que ha intentado le ha pasado esto, sobre todo cuando lleva gente mucho tiempo de paciente, al fin y al cabo, sus perspectivas de de la ejercicio. actividad física y de esas referencias están muy distorsionadas. Y te hablo, una persona normal le pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, Sí, eh, tú empiezas a, siempre pongo el mismo ejemplo, una persona empieza a entrenar conmigo en el gimnasio. Hacemos una máquina donde vamos a levantar 20 kilos, una máquina donde vamos a usar
la parte más fuerte de todo nuestro cuerpo, que es el tren inferior. Y le digo, en un mes van a ser 100 kilos. ¿Estás loco? ¿100 kilos? Estamos aquí. Y digo, bueno, tú sabías que hoy podías levantar 20 kilos y ya te has asustado. Pero yo sé que en 4 semanas tú vas a progresar hasta esa intensidad, ¿vale? Es mm, decir, será un poco la línea. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se va a ir adaptando y realmente para justo esa máquina no es una locura en ese caso lo que le estoy pidiendo. Cuando una persona con artritis empieza a entrenar conmigo, si por ejemplo empezamos a entrenar en casa, yo les pido que se compren 3 materiales en la mayoría de casos y siempre, siempre, siempre pasa lo mismo. Cómprate este peso. Este peso pesa 8 kilos. Pero bueno, estás loco, estás equivocado. Si no puedo hacer esto, ¿cómo voy a poder con mm, 8 kilos y no la puedo sacar de la tienda? Digo, bueno, pues precisamente me has contratado para eso. Yo te voy a enseñar a cogerlo, mm, te voy a enseñar con qué partes de tu cuerpo puedes levantarlo y haremos la progresión adecuada para que tú, en ese contexto, seas capaz de ir mejorando. mm. Yo creo que es sobre todo el clásico este de, mira, me voy a meter sí, tengo que hacer ejercicio, va, me va a ir súper bien, gimnasio, clase dirigida, de lo que sea, y sales que claro, que eres, que si ya le pasa a una persona, digamos, sin ningún tipo de patología reumática, pues encima tienes problemas con las articulaciones, los tendones, pues esto ya se magnifica y ya dices, no, es que no puedo. Que te puede pasar hasta incluso con la clase de yoga. Pero que, Y dices, es claro, que no puedo. todavía más esas. O sea, Sí. hay gente que cuando lo comunico yo en redes, pues te acaba llegando gente que está más de acuerdo, menos de acuerdo. No me supone ningún problema, al fin y al cabo, debatirlo. ¿Vale? Yo te estoy hablando que llevo 15 años trabajando en instalaciones deportivas, dando clases, que me flipa dar clases. Em, y el tema es que cuando a mí una persona en ese contexto me pide ayuda, yo lo que tengo que hacer es negociar. Es decir, ¿tú puedes hacer esto? Sí. ¿Tú puedes hacer esto? No. ¿Tú puedes hacer esto? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a ese punto. Entonces, esa frustración que pasa a la gente y que, al fin y al cabo, ocurre mucho con estas actividades dirigidas que hemos llamado, para mí, mal llamadas, bajo impacto, y para mí no son ni de lejos bajo impacto. Empezando por que trabajar con el peso corporal requiere de muchísima habilidad. Y estamos hablando que para una persona con este tipo de problemas, si a ti te duele un poco una falange de tu pie porque tienes cualquier tipo de cosa, eso desencadena en que tu otra cadera va a estar descompensada porque llevas no sé cuánto tiempo cargando mal. Y de repente vas a hacer una bajada, una sentadilla, un tratar de agacharte y vas a encontrar la trampa para bajar. Entonces, para empezar, la baja intensidad, porque es un desafío físico importante. Y para seguir, algo con lo que yo me pego diariamente es, ¿dónde está tu problema? No, es que me duelen las manos. Tío, es que la mitad de estas actividades las hacemos en el suelo. Insisto, que yo he dado todas esas clases, que a mí me gustan, pero cuando me viene una persona con las manos así, No, hay que entender que no vas a poder. claro. Entonces, ¿entiendes que la frustración que estás teniendo es lógica? Es decir, te estás pegando tú solo contra un muro. Entonces, saquemos de la cabeza que hacer actividad física es ir a una clase dirigida porque desgraciadamente no podemos adaptar el trabajo. Es que es imposible. O sea, yo he tenido clases donde hacíamos trabajo de fuerza y yo tenía 30 personas y yo iba una a una diciendo 20, 12, 15, 20, 15, una a una. Y estamos hablando de entrenamiento de fuerza, pero donde Claro, otras actividades donde tú estás hablando a todo el mundo y dirigiendo, y vale que puedes sí. contra Ahora y dirigir. 50 de esto, 20 y claro, todo el mundo igual, cada uno. Si no es dañino a la alta intensidad. Digo, como estamos hablando del tema, a ver si le puedes dar respuesta a esto. Vale, lo primero, y que la gente haga las preguntas que necesite, ¿vale? Que no tengo problema en responder lo que sea. Primero tenemos que determinar qué es alta intensidad, ¿vale? Y Mm, después, una vez sabiendo qué es alta intensidad para esa persona, tenemos que ver la exposición a ello, ¿vale? Para mí, para mí, alta intensidad es salir a correr, ¿vale? Es decir, vamos a poner el límite ya simplemente en eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, uno, supone un gesto repetitivo, cosa que es muy importante, es decir, a mayor cadencia o mayor frecuencia de movimiento, sea pues las pisadas en este caso, si hiciésemos ciclismo sería
pedaladas, eso es una cadencia, si hiciésemos natación sería brazadas. A mayor cadencia, sobre todo a mayor impacto y a mayor altura, va condicionado todo con, por ejemplo, las condiciones físicas de la persona. Entonces, si soy una persona que no tiene fuerza, cualquier tipo de impacto o de gesto parecido a esto es alta intensidad. ¿Es beneficioso? Vale. Bajo mi punto de vista, no. Pero Mm. yo soy jugador de voleibol, yo hago surf, hago snowboard, eh, juego pádel, he jugado badminton, he jugado tenis. Ya, todo eh, esto sería... exacto. Entonces, ¿por qué yo sí puedo hacerlo? Porque mi cuerpo está adaptado o mi cuerpo está preparado para soportar ese alto impacto, ¿vale? mm, Entonces, ¿de qué va a determinar o cómo va a determinarse esto? Con las condiciones físicas, ¿vale? Yo justo ahora hace 2 años me rompí la rodilla en una competición en Portugal de voleibol y fue una lesión deportiva, nada mm. relacionada con la Bueno, artritis. Exacto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo hasta que he adaptado de nuevo mi marcha a poder soportar ese impacto, pues me ha requerido mucho tiempo. En cuanto terminemos, me toca el cuarto entrenamiento de la semana. Me refiero que mm, yo no dejo de entrenar, yo no dejo de trabajar a esa intensidad y me he tenido que ir adaptando después de la recuperación, donde llevo, como os digo, casi pues 1 año y medio entrenando a full, ¿vale? mm. Entonces, em, como todo, es muy particular, ¿vale? Entonces, ¿qué es esa alta intensidad para cada persona? Y que después a partir de ahí, pues, entendamos, pues, cada uno de esto. Yo, por ejemplo, son cosas que hay que pensar y cuando cribamos o generamos ese filtro en la persona, pues yo ahí tengo que ser todo lo honesto posible y decir, oye, pues mira, a lo mejor hay que dejar de correr en montaña, ¿vale? O este objetivo es muy ambicioso, o este objetivo todavía no lo podemos cumplir, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que Sí, pasar diferentes fases, ¿vale? Entonces, claro. depende del punto inicial, depende a lo que la persona esté acostumbrada, y yo creo Mm, que somos unos cuantos los que conocemos pacientes que trabajan a intensidad y que tienen una intensidad. Pero todo esto es al fin y al cabo gracias a, pues, yo llevo toda mi vida dedicado a ello, eh, para mí, esta fue mi prioridad cuando a mí me detectan la enfermedad. Eh, yo ya llevaba como 5 o 6 años trabajando y yo en esa época daba todas las clases colectivas habidas y por haber, de máxima intensidad. Eh, ya estaba jugando al voleibol, hacía 6 horas por semana de entrenamiento y las 2 horas de partido de los fines de semana. mm. Eh, yo a la semana a lo mejor tenía como unas 30 horas de físico por semana, más mi trabajo como entrenador, que yo solo doy órdenes, por decirlo así, pero, pero el nivel de intensidad era muy alto. Entonces, cuando a mí me localizan la artritis, que yo empiezo con un dedo, claro, a mí se me viene un poco encima y digo, hostia, es que es mi trabajo, ya no solo es mi vida, es que es mi Claro. trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo empiezo a pensar y digo, vamos a ver, yo me quiero jubilar de esto. Y yo con 50 años quiero estar lo mejor posible. Yo con 50 años quiero que estar en la mejor situación posible. Pues han pasado 10 desde entonces. Mm, Entonces, yo me sí. puse 25 años vista de objetivo para, al fin y al cabo, conservar mis articulaciones, seguir practicando aquellas actividades y deportes que me gustan y seguir trabajando de aquello que me gusta trabajar o que quiero seguir trabajando. Mm. Es romper, ¿no? Esta barrera del miedo. Y ahora que comentas también, y para ir un poco finalizando, ¿nos podrías decir también un poco cuál es el mínimo quizá de veces, o sea, la frecuencia a la semana de ejercicio y la combinación de qué tipo de ejercicio, ¿sabes? En proporciones de fuerza, cardio, Súper. ¿qué opinas tú? Mira, nosotros más o menos hay como una especie de planificación base, es decir, desde esto solemos partir. Y sobre todo, aparte de analizar ese contexto que hemos dicho al principio, lo que tiene que entender la persona es que el movimiento le va a ayudar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que si tenemos un trabajo sedentario, hay que hacer por movernos, es decir, tenemos que sí o sí, por ejemplo, darnos un paseíto todos los días, que al fin y al cabo
sea tiempo sobre todo que cuando se deje de trabajar, el ocio no sea el sofá, ¿vale? Porque vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Y a lo mejor ese día no podemos hacer 1 hora y media de paseo para conseguir llegar a esos 10.000 pasos recomendados. Pero sí que tenemos que, al fin y al cabo, promover esto. Entonces, un poco en cuanto a esa estructura y si sobre todo la gente está en fases iniciales, para mí la movilidad articular que consiste en buscar o luchar por mantener al máximo los rangos de movimiento, ¿vale? Es decir, no es hacer estiramientos, esto es un estiramiento, movimientos pasivos, y la movilidad articular lo que va a buscar es mantener y generar esa lubricación que hemos dicho al principio. Vale. Entonces, la movilidad articular debe ser diaria, ¿vale? Gente con mucha rigidez a la mañana, a primera hora de la mañana, es ideal para despejar el cuerpo, Y ¿vale? acortar los tiempos, ¿no? Que decías también antes. Exacto. Esa estrategia es una de las que más implementamos. Si tardo 2 horas en empezar a moverme, la movilidad articular, el momento en el que pone los pies en el suelo, ¿vale? Y a partir de ahí, que eso se vaya reduciendo. Y después, el trabajo de fuerza es imprescindible, ¿vale? Otra creencia que tenemos sobre el entrenamiento de fuerza, o tiene la gente sobre el entrenamiento de fuerza, es que voy a hacer fuerza y me voy a parecer al que veo en la tele o al que veo en el gimnasio y voy a estar como un subus, ¿vale? Entonces, hay que Sí. entender que la fuerza es prioritaria, ¿vale? Pero no, en muchas ocasiones no la vamos a poder trabajar igual que lo hace tu amiga, lo hace tu amigo o lo hace tu marido, ¿vale? Es decir, tú te vas a intentar hacer el mismo ejercicio que hace esa persona y a ti te va a pasar. Es que a mí me duele la rodilla, es que yo tengo este problema, es que yo no puedo agarrar con la mano, es que me pasa esto, esto, lo otro, ¿vale? Entonces, hay que enfocar el problema en función de esa sintomatología inicial que hablábamos, donde priorizamos cuál es el problema. ¿Que si es la movilidad? Ok. ¿Qué son los rangos de movimiento? Ok. ¿Qué es la fatiga? Ok. Entonces, por un lado, el trabajo de fuerza imprescindible, donde lo que buscaremos será generar la máxima amplitud muscular, ¿vale? O sea, movimientos en lugar de cortos, lo más grandes posible, lo más alargados posible, y siempre con una frecuencia alta, ¿vale? Por semana. ¿A qué me refiero con frecuencia alta? Hay que ser conscientes de esto que decíamos al principio, de comprender qué sí es actividad física y qué no es actividad física. Entonces, entendiendo esto, dividamos simplemente la semana. Si tengo 7 días, pues no puedo estar la mitad de la semana sin moverme, ¿vale? Con lo cual, si pensamos en entrenar 2 días a la semana, siempre habrá algún problema. Y en muchas ocasiones siempre habrá alguna excusa, ¿vale? Entonces, más o menos dividiendo ese trabajo de fuerza, mi consejo siempre es 3 días por semana para comenzar, un día sí y un día no, es ideal. De esta manera controlamos cómo una persona rinde y cómo se siente el día que entrena, es decir, cuando terminas, cómo te sientes, y analizamos el día siguiente, es decir, cómo entreno, cómo me siento el día que entreno y cómo me siento el día que descanso, ¿vale? Y a partir de esa frecuencia ir entendiendo lo que va produciendo esas sensaciones en nuestro cuerpo, ¿vale? Y como todo hay que pensar en cuál es el siguiente paso, ¿vale? Es decir, una receta de ejercicios no nos va a servir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va a adaptar a eso y va a llegar a un punto donde no mejore, ¿vale? Cuando yo propongo, pues, 3 ejercicios de fuerza, le pasa mucho a la gente que esto no lo puedo hacer. Claro, es que yo he propuesto 3 ejercicios que medianamente son factibles, pero no lo conozco, ¿vale? Entonces, a lo mejor justo ese ejercicio para ti no es lo más importante. No lo más importante, no, o no está adaptado para ti, porque es algo muy normal. Por ejemplo, personas con problemas de pies que últimamente estoy recibiendo muchísimas. Esto viene dedicado, fijaos un poco con también el aspecto climático, que yo le intento quitar un poquito de peso y también meterse en la cabeza que no puede ser un condicionante. Es decir, evidentemente nos podemos sentir de cierta manera cuando llega el calor o cuando llega el frío, pero en esas épocas de transición suele pasar. ¿Qué está pasando ahora? Estamos en plena ola, llevamos poquito, todavía no está del todo el cuerpo adaptado y estoy viendo a mucha gente, o me está contando mucha gente, que el principal problema los pies, cuando suelen ser las manos. ¿Qué es lo que pasa? Inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Soy sedentario, se me inflaman los pies, se me hinchan los pies y de repente pierdo movilidad, ¿vale? Entonces, Vale. ¿qué le pasa a una persona cuando pierde movilidad? Pues que va a realizar ciertas tareas y de repente, pues, como que no tiene esa capacidad. Si una persona tiene esta baja movilidad en los tobillos,
cuando se siente en una silla se va a tirar, porque Claro. el pie no se va a flexionar. ¿Vale? Entonces, estos son aspectos biomecánicos que hay que comprender. ¿Vale? Cuando esa persona se quiera levantar, como la rodilla se quiere ir hacia adelante, a lo mejor le produce tensión y va a necesitar las manos Mm, para apoyarse. Entonces, cuando analizamos esto es, vale, tú vas a encontrarte estos problemas aquí, hemos visto tu movimiento y como vamos a encontrar estos problemas ahora mismo aquí, vamos a enfocarlo de esta manera. Entonces vamos a encontrar la estrategia para seguir trabajando, pero teniendo en cuenta ese condicionante. mm, Pasa lo mismo claro. cuando hay una intervención quirúrgica, cuando hay una prótesis, ¿vale? Es decir, me operan un pie y el otro pie no. Y un pie tiene una buena movilidad y el otro no se recupera la máxima movilidad. Pues de repente va a haber un giro ahí en esa cadera y va a provocar un efecto en cadena. Es decir, pasa esto y luego pasa esto y luego pasa esto. Muy interesante. Esto de los pies no había escuchado. Siempre es como que lo asocias más a las manos. Sí, Eh, sí, sí. O sea, mm, el, en el pie realmente eh, hay como tres zonas calientes. mm, Los dedos, ¿vale? Que producen dolor en la zapatilla, en el calzado. Los tobillos, mm, ¿vale? Es decir, la flexión en cuando genera movimiento y tendón de Aquiles y talón, ¿vale? Entonces, aquí es, para mí, el mayor incapacitante es este, el del tendón de Aquiles, vale. ¿vale? Porque el tendón de Aquiles hace que se acorte el pie, la persona pueda ir como de puntillas, pero Ujú, no puede apoyar el pie en el suelo. Entonces, mm, esto es un problema porque vale, le vale. hace pues, tener que el caminar no generar una buena flexión, la marcha de repente no va bien. Entonces, Ya te cuando... repercute a otras Exacto, cosas, es no entiendo. que por eso todos tenemos claro que la artritis o cualquier otra enfermedad reumática no está localizada. Es decir, no me duele aquí. Yo, por ejemplo, en cuanto a síntomas como paciente, por suerte y por esfuerzo, solo está localizado en la mano. ¿Vale? Es decir, yo tengo este dedo, que son los que más me perjudican, por decirlo así. Hay un poquito de Mm, inflamación en esta zona, hay un poquito de deformidad y ya está. Pero yo tengo la capacidad de agarrarme con esta mano a una barra y estar con todo mi peso aquí colgado, mm, ¿vale? Entonces, si una persona empieza a tener síntomas aquí, síntomas aquí, síntomas aquí, pues hay que ver pues ese orden de prioridades, pues dónde ponemos el foco o dónde está el principal problema para ir solucionándolo y que nos vaya dando pues más capacidades. mm. Súper interesante todo esto que nos estás explicando. Bueno, ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Me han quedado aún cosas que me hubiera gustado preguntarte. Te iba a proponer si quieres hacemos una segunda parte otro Yo día. tengo tiempo. Si tú vas bien, por mí cero problema, ¿eh? Voy un poco, o sea, es que no queremos tampoco hacerlos Vale. ¿Eh? muy largos, ¿sabes? Porque es como el tiempo este que a la gente no se le hace ni muy largo ni muy corto. Si quieres, Y hoy hazme, sí que sí os tengo que dejar. tírame, No, tírame pero si dime. quieres, tírame si quieres una pregunta o si quieres que la gente haga, Mm, porque como se ha cortado el sí, vídeo, a lo mejor no va a quedar sí. grabado todo, solo va a quedar grabado esto. Entonces, para que el vídeo a lo mejor pueda Eh, durar un poquito más. sí. Bueno, espero que se haya guardado, pero ahora lo comprobaré porque me da un poco de miedo. Espero que no se haya perdido. Si no, Mm, vamos a tener que repetir. si no ¿tú has perdido la conexión entera? Claro, creo que del internet no, pero es como que lo que se ha cerrado ha sido la aplicación. Entonces, bueno, Yo ahora yo creo que se ha miraré a perdido, ver. pero bueno, Ya. estoy abierto a una segunda parte, o sea que si Vale, quieres hablamos. si no dejamos nada, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, que como solo hemos respondido Perfecto. una, ahora es vuestra oportunidad de preguntarle a Fernando. Cuando planifiquéis vuelta de vacaciones, septiembre, imagino, y Sí, demás, tenerlo ahí en hablamos. orden y hacemos una. Sí, y si vemos que al final nos ha quedado grabado de la primera parte, si nos damos un poco resumen Perfecto. de lo que hemos estado comentando, porque la verdad me da mucha pena si se ha perdido porque ha sido súper interesante. Pero bueno, Pero ahora también se graba un ratito, probablemente mucho, se creo. haya, se haya perdido, yo creo. Si se te ha cerrado todo, es complicado que se haya borrado, pero Ya, bueno, tiene veremos. pinta. Bueno, Eh, eh, si nadie eh, dice algo, alguien, algo. Mira, hay Para una las pregunta personas aquí, mayores, ¿con qué y empiezas? para ¿Qué es esto? eso es. Aquí hay una Vale. pregunta que pone, y para las personas mayores, ¿con qué empiezas? Vale. ¿Cuál es el problema de las personas mayores que vamos a puntualizar? Para mí ya la sociedad cada vez está más avanzada
No tiene nada que ver mis abuelos que mis padres, que nosotros cuando seamos más mayores. Pero para mí ya una persona, cuando yo la considero ya adulta mayor, Ujú, para mí ya ronda 65, 70 años. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? Pues todo hay que ver. Yo tengo alumnos con 65 años, yo tengo alumnos con 60 años. Unos tienen unas grandes capacidades y otros no tienen prácticamente capacidades. Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero, como he dicho, es que debemos analizar ese principal problema, ¿vale? En la mayoría de casos va a estar eh, con dolor y con limitación de movimiento. Es decir, va a haber perdido capacidades funcionales. ¿Qué llamamos capacidad funcional? Una capacidad funcional es lo que una persona en su día a día deja de poder hacer, ¿vale? Si nos ponemos a analizar nuestro día a día y nuestra evolución de la enfermedad, estoy seguro de que habremos ido viendo cómo se han mermado nuestras capacidades. Una persona sin ningún problema reumático también las va a ver limitadas. Es decir, también se van a ver reducidas. Entonces, teniendo en cuenta que casi casi seguro va a haber dolor y casi casi seguro va a haber perdido capacidad funcional, debemos de primero empezar con una estrategia de movilidad articular, donde vamos a ver reducido el dolor progresivamente. Una persona con una enfermedad reumática, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Cuál es su final, digamos, si no me ocupo, si no controlo la enfermedad, si las medicaciones no me ayudan, etc.? Que nos va a restringir el rango articular. Con lo cual, el primer abordaje debe de ser esa movilidad articular, ¿vale? ¿Qué es una movilidad articular? Lo que he explicado antes, movimientos repetitivos, donde vamos a buscar la mayor amplitud de movimientos. Tenemos que analizar dónde hay dolor, dónde no hay dolor, con qué hay que tener cuidado, etc, etc. Después de un tiempo analizando esto, una semana, 2 semanas, se empieza a trabajar la fuerza. Es inamovible. Una persona, esa capacidad funcional la pierde seguro, seguro, porque no tiene fuerza, ¿vale? Y es lo que hablábamos antes de eh, la alta intensidad. Para mí, alta intensidad no es sentarme en una silla y levantarme 15 veces. Pero para una persona mayor, sentarse en una silla y levantarse en una silla ya es un esfuerzo. ¿Y cómo valoramos esa fuerza? Pues yo, por ejemplo, una pregunta que hago mucho, sobre todo un razonamiento que hago mucho, para que la gente entienda qué es fuerza y que cribe lo que para ella va a ser un desafío. Fuerza es toda aquella actividad que no somos capaces de realizar durante más de 30 segundos. ¿Yo cuántas veces puedo hacer esto? ujú, 1 millón. Pero si esto pesa 20 kilos, a lo mejor no puedo hacerlo durante más de 30 segundos. Y si lo ujú. puedo hacer durante más de 30 segundos, esto pesa poco, ¿vale? Entonces, la fuerza, como también hablábamos antes de la capacidad funcional y ese trabajo con el peso corporal, puede ser perfectamente poner a esa persona mayor a realizar trabajo con su peso corporal o usando una herramienta, ¿vale? En estos conceptos pasa lo mismo que con los niños. No, es que el niño no puede hacer fuerza porque frena el desarrollo. Y a la persona mayor también. Joder, pues es que el problema a lo mejor es el concepto que tenemos, Ujú, ¿vale? Es decir, para nada. Fuerza es lo que no puedo mantener durante esos 30 segundos. Y si un niño se puede sentar y se puede levantar de la silla sin ningún problema y estar más de 30 segundos haciendo ese ejercicio, necesita un estímulo mayor. Y ese estímulo mayor o es un amigo a sus hombros o es una pesa, ¿vale? Yo he entrenado muchos años a un equipo de patinaje ujú. artístico. Sé que se decir, he entrenado muchos años levantando amigos. No, pero esta historia resulta muchas veces como muy ilustrativa, ¿no? Mm, De estas creencias que tenemos de la fuerza. Yo estaba en mi gimnasio, conocí a un hombre y me propuso entrenar a su equipo de patinaje. mm, Yo tenía que entrenar a las que más nivel tenían, estábamos hablando ya de competiciones nacionales, donde pues les pasaba que tenían entre 10 y 20 años y no mm, tenían fuerza, les faltaba fuerza. Entonces, el presidente en este caso, que es quien contacta conmigo, dice, mira, yo creo que nos puedes ayudar
necesito que hables con la Junta porque hay mucha gente que no está a favor, que no está de acuerdo, Mm, que piensan que no lo necesitan, pero claro, yo les veo que donde fallan es, pues les falta fuerza para levantarse o no pueden tener fuerza. Entonces, yo llego a ese consejo de administración donde eran todos los padres y demás, y entonces surgió esa creencia que tenemos de, es que se van a quedar pequeñas, no, es que se van a tal. No, es que yo mido 1,86, yo no podía haber sido nunca deportista de gimnasio. ¿Por qué? Porque hubiese crecido, ¿sabes? Entonces, mm, el deporte no me ha elegido a mí. Entonces, para rebatir este problema, para rebatir esta objeción, le dice, mira, vamos si queréis hacer un día un entrenamiento, quiero que vengáis vosotros para que veáis cómo se trabaja, porque estoy seguro que vosotros sois los mismos que no entrenáis esa fuerza y que al fin y al cabo no sois lo más activos posible. Entonces, no, yo os voy a dar ahora unos argumentos, pero quiero que un día lo viváis. Se aprobó esto, se vinieron, ya os digo que niñas de 10 a 20 años, tenía solo un chico, y entonces vinieron casi todos padres. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al niño no le puedes dar un hierro porque le frena el desarrollo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo queremos que los niños hagan actividad física? Mediante juegos, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a hacer juegos. ¿Vale? Entonces, Lucía, súbete a Paula encima, ¿vale? Lucía pesas mm, 40 kilos, Paula pesa 40 kilos y te la vas a subir a caballito y vas a ir corriendo hasta la puerta y vas a volver. ¿Vale? Perfecto. Venga, corre. Paco, ven, súbete encima de Manolo. mm, Paco pesa mm. 90 kilos, Manolo pesa 90 kilos, y digo, vale, ahora te vas a ir tú corriendo a la puerta y vas a volver. ¿Sabes cómo volvieron? Con la lengua fuera. ¿Vale? Entonces, ¿qué prefieres? Que ese esfuerzo que te he hecho hacer a ti, que es muchísimo, muchísimo más intenso que coger una pesa y trabajar, lo trabajemos con ellas. Que a mí me parece bien, que yo quiero esa intensidad. Mm, Yo la quiero esa intensidad. Pero tenemos ese concepto de el hierro, ¿vale? Es decir, la, sí, la pesa, la la mancuerna, pesa. la barra, tal, nos da un miedo porque estamos asociándolo con eso. Y no. O sea, esto es salud y son herramientas, son trastos, son lo que cada persona vaya a necesitar y en su contexto. Entonces, ¿qué pasó con este equipo? Pues que al fin y al cabo vieron esa realidad, vieron que jugar al caballito y jugar a la carretilla era una paliza. Si lo hace un adulto, lo que pasa es que han dejado de jugar y se han olvidado de eso y de repente dicen, hostia, pues a lo Claro. mejor tienes razón, ¿vale? Entonces, no para todo el mundo una estrategia va a ser acertada, va a ser adecuada, pero debemos de entender ese contexto y cómo esa persona lo tiene que realizar, ¿vale? Y en el caso de una persona mayor, habrá que analizar su contexto. Si no hay un dolor y hay un problema seguro, hoy por ejemplo tenía una entrevista con una mujer por la mañana, problemas cervicales, le cuesta estar manteniendo la cocina, que cocina mucho, debilidad en todo el trapecio, muchas Poca contracturas, muchos broma con la problemas y cocina, demás. ¿eh? Vale. eh, lo que te falta es fuerza. Claro. Si tuviésemos una estructura que soportase esa intensidad, a lo mejor no tendríamos eso. No, es que yo estoy y soy muy nerviosa, tal, que lo siento, que no vale ni ser muy nervioso, ni salir a caminar, ni lo que pensamos que es todo eso, ¿vale? Entonces, hay que dedicarle un tiempito a nuestro cuerpo y a ponerle, pues, ciertas pruebas. Y esos límites Mm, es muy normal que una persona no lo sepa abordar, porque ya sabemos las individualizaciones que tiene cada persona. Si no tengo un problema en la sí. mano, lo tengo en el codo y si no es en la rodilla, ¿vale? Entonces, yo siempre, la manera al fin y al cabo de comunicar que tengo es como muy directa, muy clara, pero tiene que ir hacia lo más generalista posible, ¿vale? Instagram es la tienda, Instagram es el escaparate, ¿vale? Claro. Luego por detrás la gente tiene que entender que vamos a necesitar una adaptación porque todos sabemos que no somos iguales. Mm. Si quieres respondemos así Sí, brevemente claro. las dos últimas preguntas estas. Mira, han dejado por aquí. Nos dice, hola, mi marido lleva 30 años con artritis reumatoide, tiene 53 años, ya ha probado todos los biológicos y ahora tiene tocada la rodilla, le sacan líquido y al poco otra vez, el poco otra vez, ¿qué ejercicio podría, vale, que le van sacando líquido de la rodilla, que qué tipo de ejercicio podría hacer? Supongo que ya lo mismo que estabas contando, ¿no? Exacto. De hacer fuerza para reforzar. Y también
analizar, ¿vale? O sea, el líquido es una defensa de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo tiene algún problema y de repente aparece con eso, ¿vale? Entonces, yo lo primero que haría sería analizar el rango de flexión y extensión, dónde se genera esa molestia, a partir de esa molestia generar la intensidad en esos rangos, ¿vale? Pero está claro, no es fácil, no es fácil. Y las rodillas es una articulación muy compleja, ¿vale? Pero estamos hablando de 30 años como paciente, 53 años, que es totalmente viable, pero son muchos años de trabajo, ¿vale? Entonces, Paloma, si quieres, escríbeme, podemos abordar un poquito el tema un poquito más en profundidad, pero ¿el ejercicio qué es? Si es que no hay un ejercicio, hay una estrategia de ejercicios, Claro. ¿vale? Y hay que ver qué necesita tu marido, en qué contexto está tu marido y sobre todo cómo podemos abordarlo todo. Muchas gracias, Fernando. La otra pregunta es, cuando habláis de ejercicio de fuerza, ¿os referís a utilizar pesas? Volvemos a las pesas. Vengo con una bolsa de compra en cada mano y se inflaman mis antebrazos con dolor como si hubiera hecho una maratón. Vale. En el caso por ejemplo, ese tipo de cosas, muchas veces pensamos en las pesas, ¿no? Y lo que decíamos antes de los niveles. ¿Entrenas fuerza? Sí, tengo una mancuerna de 1 kilo, bueno, 1,5 kilos y tal, no sé qué. Entonces yo digo, vale, vamos a hacer una lista de cosas que pesan más de 1 kilo. Tú has dicho, ojo, cuidado con la cocina, ¿verdad? Mm. Vale, entonces, Sí, sí, esto es precisamente, o sea, es que es más difícil ir a la compra y transportar una olla llena de verduras con agua que coger una pesa específica para realizar un trabajo durante un tiempo determinado, ¿vale? Entonces, el problema está en que queremos hacer todas esas cosas de nuestra vida sin pasar por lo claro. otro, pero nos da miedo lo otro, ¿vale? No, no, el ejercicio muy controlado, tal, no sé qué. Es que es más complicado subir a la montaña y bajar a la montaña que ponerse, saber qué tengo que hacer y sobre todo si estás al fin y al cabo guiado, que entender todo esto, ¿vale? Entonces, sí, hablamos de entrenar fuerza con pesas, pero como herramienta de ayuda. Hay un montón de ejercicios que podemos trabajar con el peso corporal, pero es que, sinceramente os digo, yo cuanto más juguetes tengamos en casa, mejor. O Mm. sea, yo cuando empiezo a trabajar con alguien es, vale, tu contexto va a ser mejor en casa o en el gimnasio. Va a depender de muchas cosas. Pero a mí el gimnasio lo que me da es cancha libre. ¿Por qué? Porque tengo Mm. mucho más recursos de los que tirar. Y van a ser mucho más eficientes quizá para ese caso que el no usar nada, etc. ¿Vale? Entonces, María, sí, pesas. ¿Vale? Y lo que ocurre con esa sensación que tienes en las manos y demás es que te falta lo que se llama fuerza de agarre, ¿vale? Fuerza de presa. Esta fuerza de agarre ya no solo va dedicada a cómo pueden estar articulados tus dedos, es decir, los problemas que tienes, sino que en el antebrazo probablemente nos falte esa fuerza, que es donde tenemos que potenciar, ¿vale? Es decir, viene de ahí. La fuerza, el origen viene de ahí. Gracias, Fernando. Bueno, volvemos a lo que estábamos diciendo, ¿no? Que trabajar la musculatura para Tal cual. lubricar también las articulaciones para luego cuando haces las cosas del día a día estar preparado, ya no para ponerte ahí como modo croissant, ¿no? Sino que estar preparado para el día a día, que poder hacer las cosas con cierta normalidad y sin dolor o el mínimo posible. Importante esto también, el peso, el sobrepeso en nuestro cuerpo nunca va a ser beneficioso. Y el Claro. sobrepeso puede ser de grasa o de masa muscular. Yo peso ahora mismo 79 kilos, Mm. creo. Nunca he pesado más de 80 kilos, pero es que uno nunca he querido porque nunca sé que me va a venir bien. Entonces, la proporción de peso por fuerza es la que necesito mantener. ¿Vale? Evidentemente un sobrepeso va a perjudicar, pero es que yo digo siempre, ojalá nos pongamos así de fuertes, ¿vale? Pero tampoco va a ser el objetivo. O sea, Sí. que esta idea de la fuerza esté muy lejos de la cabeza de la gente. Todo, todo en su justa medida, ¿no? Exacto. Que se dice. Pues Fernando, gracias por alargar un poquito más el Para tiempo, que me nada. sabe mal que se haya cortado. Igualmente te propongo en algún momento hacer otro directo, que creo que podemos aún hablar de muchas cosas que pueden ser muy interesantes. Y no sé, bueno, si a alguien le ha quedado alguna cosa, si no sé si nos quiere dejar algún comentario en el post o algo que publicamos, intentamos Yo ahí contestarlo.
Así Lo que, responderé todo. Encantado de volver a pues hacer otro cuando quieras. gracias. Y, Perfecto. y si alguien tiene cualquier tipo de duda particular, que me escriba directamente a mí y lo solucionamos. Estaba viendo antes algo de la alimentación, que también es algo importante, que normalmente también hay que abordar, y lo que haga falta. Estamos aquí para eso. Perfecto. Bueno, habíamos comentado al principio que Fernando pues, es entrenador personal, o sea que si también si os interesa algo de tenéis alguna duda de ejercicio, si queréis hacer ejercicio de forma así más personalizada, también os podéis poner en contacto con él. Y bueno, gracias a todos los que os habéis ido conectando. Esperemos que el directo ahora, esta parte haya quedado grabada. Rezo porque la otra también, aunque no tengo mucha esperanza. Y muchas gracias a ti, sobre todo, Fernando, por conectarte aquí con nosotros y todo lo que nos has explicado, que ha sido súper interesante. Un placer y deseando repetir cuando queráis. Pues nos vemos en otro directo, espero. Súper. Muchas gracias, Julia. ¿Vale? Buenas tardes a todos. Hasta la Adiós. próxima. Adiós.